Daniel, abra ya su Biblia, por favor. Estamos apenas mirando a ver cómo nos sale esta transmisión acerca del sonido de la música y de los cánticos. Pues ya sabemos cómo suena solamente las voces. Si sonó muy duro, por favor ténganos paciencia mientras arreglamos todas esas cosas. Daniel capítulo 4, versículo 36. Bendito sea el nombre del Señor. Un día yo le decía a la iglesia, ¿y qué tal si nos cerraran el templo? Y eso se veía muy remoto. Pensábamos que nunca iba a pasar. Y mire lo que sucedió. En muchas partes, de pronto por el orden público, han cerrado templos. Y uno dice, pobrecitos esos pastores, esos hermanos, teniendo un templo muy grande, muy bonito, muy amoblado, se los han cerrado. Pero mire que una pequeña bacteria ha hecho una, como dice alguien, una hecatombe en el mundo entero, y ve uno cuán vulnerable es y cuánto necesita de Dios. Nos cerraron el templo a causa no de una persecución cristiana, porque muchos nos han dicho, y ese es el evangelio que ustedes profesan, ¿esa es la fe que tienen? No es eso, amados hermanos, amigos que nos están viendo. Es que hay que obedecer a Dios y obedecer a nuestras autoridades, y es por esta pandemia, por salud, por no exponer a nuestros hermanos de pronto por una falsa fe o una falsa creencia. No es falta de fe esto, es simplemente, como dice la palabra, guardarnos un poco y esperar qué Dios va a hacer en nuestras vidas, en este mundo. Dios se va a glorificar de una manera especial, eso sí lo sabemos muy bien. Dios está esperando a ver cómo reacciona usted y cómo reacciono yo. Daniel 4:36 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo reconozco, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos orado, tomen asiento por favor. Vamos a tomar esta palabra bajo el tema, no seas como Nabucodonosor. Amén. No seas como Nabucodonosor. Bendito sea el Señor. De Nabucodonosor sabemos lo que nos cuenta la palabra de Dios, también otros registros seculares, que fue un rey poderoso, llamémoslo así humanamente, se le llamaba rey de reyes, y que Dios lo utilizó como un instrumento para conocer su gloria en el mundo, porque muchas de las cosas que suceden están en la mano de Dios. Si Dios quisiera quitar todo esto del virus, lo quitaría en un momento, pero siempre el Señor tiene un plan. No es que Dios sea malo, al contrario, Dios quiere mostrar su gloria, y utilizó grandes personajes en la historia para dar a conocer su palabra. Un ejemplo, cuando el Señor permitió que Israel saliera de Egipto, allí en Egipto el pueblo estaba como acostumbrado a los dioses de ellos y acostumbrado a ser esclavo de un pueblo, pero Dios tenía otro propósito con el pueblo de Israel. Por eso fue que Dios con su palabra hacía que el corazón de Faraón se endureciera, no lo dejara salir, para él mostrar esas grandes 10 plagas que envió a Egipto, para que el mundo entendiera que el Señor tiene poder sobre la naturaleza, sobre el ser humano, sobre todas las cosas, porque Él las creó. A veces el ser humano juega a ser Dios, y cuando pasa esto se estrellan contra algo muy grande e importante, que es la voluntad de nuestro amado Señor. Entonces Nabucodonosor se le llamaba rey de reyes, y él fue uno de los que puso su mano para que se construyera una de las 7 maravillas del mundo, como el palacio de Nabucodonosor allí de Babilonia y sus jardines colgantes. Era una ciudad imponente, era una ciudad que ninguno pensaba que iba a ser destruida algún día, o que esos reyes los iba a tocar alguna calamidad. Y Dios fue tratando con él desde el capítulo 2, dice la escritura que tuvo un sueño. Y como ya sabemos, Daniel y sus 3 amigos estaban allí en Babilonia, y Dios los utilizó también
para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Desde el capítulo 2 vemos cómo Dios trata con Nabucodonosor. En el capítulo 3 rescata a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego. Y él comienza a reconocer que había un Dios grande y poderoso, pero no se quería humillar aún. Vea, con el sueño, él dice, no hay otros tan sabios como Daniel, como esos amigos de Daniel, que ahí conocemos sus nombres a través de la palabra. Casi siempre lo llamamos Sadrach, Mesach y Abednego, pero se conoce como Misael, Azarías, Ananías, que son los nombres hebreos, ¿no? Y Dios los utilizó para comenzar a tocar el corazón de este gran monarca. ¿Por qué? ¿Porque era muy importante? No, porque simplemente, como todo el mundo lo conocía, y si Dios trataba con él iba a dar ordenanzas, él iba a dar leyes a favor del pueblo de Israel, pero también iba a hablar y sus palabras iban a ser reconocidas en el mundo entero. Amado hermano, cuando Dios trata en el capítulo 3 con él dice, veo a alguien que parece a un hijo o al hijo de los dioses santos. Y comienza a reconocer varias cosas, pero su corazón no lo había humillado totalmente delante del Señor. Por eso la predicación se llama No seas como Nabucodonosor. En el capítulo 4, el rótulo de mi Biblia, no sé en su Biblia, dice la locura de Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor, él comienza a describir lo que le pasó, que ese día aconteció con su vida. En el capítulo 4, versículo 1, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Y él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y comienza a contar lo que le aconteció ese día. Dice que estaba en su casa, en su palacio, muy floreciente, y vio un sueño que lo espantó. Él veía como en las imaginaciones de su cabeza que venían, versículo 6, por esto mandé que vinieran todos los magos, astrólogos, ninguno pudo hacer nada por él. Pero un poquito más adelante, bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Dios le dio el sueño describiéndolo a él mismo. Dice la palabra del Señor que él se veía como un árbol gigantesco, porque recuerde que el imperio babilónico llegó a muchas partes y era muy cruel, muy terrible con las demás personas, con las demás naciones. Y dice la palabra del Señor que todo el mundo conocía a Nabucodonosor. Él creía que era ese árbol grandote, frondoso. Su follaje llegaba a todas partes, daba fruto en abundancia. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo. Y mire lo que dice, y sea mojado con el rocío del cielo, y como las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Me dice la escritura que en el sueño Dios le advirtió a Nabucodonosor lo que le iba a pasar. Pero él mandó a llamar los magos, astrólogos, ninguno pudo, mandó a llamar a Daniel, y Daniel le dio la interpretación, le dice, ese árbol eres tú, oh rey Nabucodonosor, grande, poderoso, tus ramas han llegado a muchas partes de la tierra, tienes un poder inmenso, grande, pero el Dios todopoderoso, el que habita en los cielos, el Altísimo, le llama la escritura, ese Dios que tiene poder sobre todos los hombres, porque algo que tenía Nabucodonosor en la cabeza es que él era rey de reyes, poderoso, y que nadie podía hacer nada contra él. Si él quería daba vida, a quien quería mataba. Nabucodonosor convertía una casa en un muladar o en algo que no servía, algo inservible. Nabucodonosor hacía lo que a él le daba la gana, en otras palabras. Era el típico ser humano que dice, yo de Dios no necesito nada, yo a Dios a un lado lo dejo,
Y la Biblia en el Salmo 16 nos muestra que todos los que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Porque hay mucha gente que dice, yo como no mato, no robo ni le hago mal a nadie, pero no viene a buscar del Señor. No se congrega. Como dice Hebreos 10:25, muchos tienen una mala costumbre de no congregarse. Pero ahora sí quieren congregarse. Porque cuando ven que no se puede ya, ahí sí quieren de Dios. Por eso uno tiene que acordarse del Señor en el momento preciso, exacto. Amados, muchos en este momento están buscando de Dios, porque los momentos difíciles que pasa el ser humano sirven para que se acuerde del Señor. De hecho, todos los que estamos en una iglesia cristiana, lo estamos no por buenos, sino porque Dios nos llamó de alguna u otra forma. Quizás una enfermedad, quizás un problema, una necesidad. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay todo, como que nos olvidamos del Señor. Y Dios permite una cosa tan pequeñita, una bacteria, yo estaba pensando que es microscópica. Hay que observarla muy bien para poderla detectar, que está en todas partes, no la vemos. Dios permite que nos encierre. Dios permite que el ser humano se angustie, se preocupe y que se dé cuenta que es nada sin el Señor. Nabucodonosor pensaba que todo su poder, todo lo que tenía, era lo máximo y que allí iba a estar para siempre. Como el joven rico fue delante del Señor diciéndole, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Porque él tenía dinero, poder, lo tenía todo, lo que quería era la vida eterna. ¿Cuántos hay así hoy día? Pero tristemente se han dado cuenta que son nada sobre la faz de la tierra. Sin el Señor somos nada. Todo esto nos hemos dado cuenta que es cumplimiento de la palabra del Señor y permiso de Dios. ¿Para qué, amado hermano y amigo que me está viendo? Para que nos acerquemos al Señor. Vea que Dios nunca hace las cosas sin primero dar aviso. Todo está en la Escritura. Allí en Mateo capítulo 24 nos dice, vendrán guerras, pestes, cosas terribles para la tierra, terremotos, hambrunas. Todo esto, amado hermano, es un principio de dolor, dice la Escritura, que va a venir más adelante en un tiempo llamado la Gran Tribulación, durante 7 años, que va a pasar la tierra más adelante, que esto no es comparable con eso. Por eso el Señor permite tantas cosas para que nos acerquemos a Él. Vea, amado hermano y amigo, dice la Escritura que aunque Dios le dijo a Nabucodonosor en un sueño, pero luego se lo interpreta un hombre de Dios llamado Daniel, un hombre poderoso en el Señor. Le interpreta este sueño y le dice, mire, ese árbol eres tú, oh rey, y vas a ser cortado, vas a ser echado de tu reino. Algo casi inaudito para Nabucodonosor. Babilonia tenía unas murallas inmensas y tenía alrededor de las murallas como un vallado lleno de palos de unas puntas impresionantes, y se levantaba la puerta, esa puerta como esos castillos que a veces muestran en la televisión, se levantaba la puerta y nadie podía entrar a Babilonia o al palacio real. Por eso cuando Daniel le dice, mire, rey, redime tus pecados, arrepiéntete de todo lo malo que haces, quizás Dios tenga piedad y misericordia de ti. Y para él eso fue una mentira. Dice la Biblia que un año después estaba en su palacio real y comenzó a mirar y a decir, ¿no es esta la gran Babilonia? Que yo, en el versículo 29 dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio, él estaba de Babilonia. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Él estaba diciendo, todo esto lo hice yo, porque el ser humano cuando tiene grandeza, cuando tiene poder o cuando está sano, no se acuerda de Dios y dice, es que yo produzco, yo hago, yo puedo. Sin mí ustedes no harían nada. Muchos le dicen a su esposa, a sus hijos. Y muchos creen que la salud es para siempre, que esa juventud que usted tiene es para siempre. Pero ¿qué tal? Este virus, muchos piensan que es solamente para la tercera edad, pero no es así. Niños están siendo infectados, jóvenes de todas las edades. Y mire que Nabucodonosor estaba diciendo, todo esto yo lo hice, pero con mi fuerza. Nunca se acordó de Dios. La palabra del Señor me enseña en Santiago que muchas personas dicen,
voy a ir a comprar, a vender, a hacer esto o aquello, pero no dicen si Dios me lo permite, si Dios quiere. Quizás esta noche sea nuestra última noche. De pronto Dios no nos presta más la vida. ¿Y cómo estamos delante de la presencia de Dios? Porque lo peor de todo no es adquirir el virus, lo peor de todo es estar mal delante del Señor. Vea que Nabucodonosor, en esta rebeldía que él tenía, en este orgullo, en esta prepotencia y soberbia que él tenía, creía que todo lo podía hacer, que todo lo había hecho con su fuerza. Y usted sabe que un monarca ni siquiera un ladrillo mueve, él manda, él dice hagan. Él había puesto el dinero, él había quizás dado ideas, pero los súbditos, sus súbditos eran los que habían hecho. Se olvidó de que otros también le habían ayudado. Entonces, mientras hablaba esta palabra, bendito sea el Señor, dice la Escritura que vino una voz del cielo que le dijo en el versículo 31, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Porque todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Dios. Uno dice, mi esposa, pero mi esposa es de Dios. Uno dice, mis hijos, pero mis hijos le pertenecen a Dios. Amén. Todo, ¿qué tenemos? Nada. En el libro de Job me enseña que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos allá. O sea, pasaremos por esta tierra y nada nos llevaremos, absolutamente nada, porque todo se queda aquí. Y hay gente que lo único que hace es prepararse para conseguir dinero, para estudiar, pero se olvidan de la presencia del Señor. Y todo el que se olvide de Dios es como si matara, robara, lo mismo, se perderá por toda una eternidad. Si usted se olvida del Señor, el Señor lo deja. Y si Dios nos deja, nada podemos hacer. El único que nos puede ayudar en este momento difícil es nuestro amado Dios. Yo bendigo su nombre porque nos ha dado la oportunidad de servirle y de estar en este momento difícil. Yo me siento bien con Dios. De pronto no es su caso, pero con esto que le voy a decir no es para que usted se desanime y diga, no, yo no tengo oportunidad. Sí tiene oportunidad, pero me alegro de haber estado bien con el Señor y de no buscarle en este momento solamente para que me salve del virus y solamente para que no me vaya a morir. No, yo he venido durante años en la presencia del Señor, sirviéndole por su misericordia, y últimamente estaba orando más, buscando más al Señor. Y qué día yo le decía, Dios mío, gracias, porque esta crisis no me tomó en pecado, no me tomó en maldad, en rebelión, lejos de ti. Pero si no es su caso, es el momento para que usted diga, Señor, perdóname. Señor, yo te suplico que me ayudes, que tengas piedad y paciencia conmigo, de mí. Bendito sea el Señor. Y me perdones todos mis pecados, me ayudes en este momento crucial y difícil. Dice la Escritura que cuando escucha esta voz, el reino ha sido quitado de ti. Y le dice, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos que representan 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas. ¿Qué tenía que reconocer? Que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Mire, era hasta que reconociera, gloria a Dios. En el capítulo 2, Dios ya había tratado con él. Desde el capítulo 1, si usted mira del libro de Daniel, cuando no encontró otros sabios más grandes que Daniel y sus 3 amigos. Capítulo 2, cuando dice la Escritura, esta interpretación del sueño de Nabucodonosor, él reconoce que no había otro Dios tan grande como el Dios de Daniel y sus amigos. En el capítulo 3, cuando Dios rescata, el mismo Cristo desciende y rescata a esos amigos. Y no había querido reconocer la grandeza del Señor hasta que Dios trata con él. Vean la historia. Y no es una mentira. Esta es como una esquizofrenia. Estuve buscando por ahí en la medicina y dice oligantropía clínica, que es creerse un animal. Hoy también lo vemos en muchas personas, tristemente, que son las transespecies, que ellos piensan que están atrapados en un caballo, están atrapados en un perro, un gato. Todo eso lo piensan ellos. Pero es una obra de las tinieblas, amado oyente, porque no es otra cosa más. Él pierde en ese momento la noción de ser un ser humano. Se agacha en 4 patas
y comienza a comportarse como un animal. Y dice la Biblia que lo echaron de su palacio y que lo metieron allá con los animales, con las vacas en el potrero. 7 años creció su pelo como plumas, dice la escritura, sus uñas como garras de águila. 7 años allá, abandonado, nadie quería saber nada de él. Simplemente lo metieron en un potrero comiendo pasto como si fuera un animal, una vaca, un ternero, etcétera, comiendo pasto. Y cuando estaba allá, a los 7 años, levantó su mirada arriba al cielo y reconoció que había uno más grande que él. Esto, lo que está pasando, es para que el ser humano reconozca que hay un Dios grande en los cielos, a quien tenemos que darle cuenta. El pecado se ha agrandado cada día más y más y ha llenado el tope de Dios, la paciencia del Señor. Porque dice la escritura que la paga del pecado trae muerte. Y cuando el ser humano aprueba el aborto, que es asesinato delante del Señor, se está metiendo en problemas con nuestro amado Dios. Y la industria del aborto ha ganado millones y millones de dólares últimamente. La pornografía, todo lo que tiene que ver con el pecado delante del Señor ha cogido auge. Y el ser humano se olvida y se olvida y se olvida de Dios y piensa que el cristianismo es una religión. Usted que es evangélico, cristiano, y como que, usted es de tal religión. No es eso. Alguien me decía, yo no cambio de religión. Uno no tiene que cambiar de religión, porque los religiosos no entrarán al reino de los cielos. Es aquel que se arrepiente de sus pecados y reconoce que necesita de Dios, reconoce que si Dios no le suple, entonces se morirá de hambre. En estos días más que nunca necesitamos que Dios multiplique ese mercado en nuestra alacena, que Dios nos supla de una parte de la otra. Los pastores no podemos hacer cultos y estamos aquí prácticamente solos con mi familia y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién nos va a sustentar? Pues nuestro amado Dios. Confiamos en Él. Nosotros nos humillamos delante de su presencia. ¿Cuándo va a pasar esto? Hasta que el ser humano reconozca que hay un Dios grande en los cielos y le dé la gloria, le dé la alabanza, le dé la adoración. Nabucodonosor, luego de que pasa esto, dice que levantó sus ojos al cielo y reconoce la grandeza de Dios. Y Dios dice, ahora como reconociste, te voy a levantar. Y lo puso otra vez en el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Él reconoce allí en el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y ahora ¿qué comienza a hacer? Bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué reconoce Nabucodonosor? Que hay un rey sobre todas las cosas. Amén. Que hay alguien que domina de una forma sempiterna, o sea, eterna, por todas las edades. Y él dice, yo reconozco que él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo reconozco que él le da el reino a quien quiere. Si quiere quitármelo, me lo quita, porque le pertenecemos a Dios. El ser humano pelea mucho contra Dios. Si hubiera Dios, entonces, ¿por qué las hambres? ¿Por qué las pestes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No es que Dios sea un viejito amargado con un palo listo para que cuando usted peque darle el primer palazo, no, sino que dice la escritura, la paga del pecado, lo malo que se hace es la muerte, es la enfermedad, es la calamidad. Por eso el Señor dice, está el camino ancho y el camino angosto, usted verá cuál escoge. Tenemos libre albedrío, libre decisión. Usted verá si, como dice en Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud, haga lo que se le dé la gana, tome, fume, baile, fornique, adultere, haga todos los pecados de esta tierra, todo lo que quiera, pero acuérdese que un día usted le dará cuentas a Dios, quiera o no, sea usted ateo o creyente, un día se presentará delante del Señor y no tendrá excusa, porque el Señor, el consejo de Dios y la advertencia de Dios ha venido durante muchos años. Mire, el evangelio se ha predicado desde que Cristo vino. Se ha venido predicando más de 2000 años. Llevamos predicando el evangelio. Cerca a su casa hay una iglesia. Su mamá, su papá o algún familiar es cristiano. Usted enciende la tele, allí hay un mensaje cristiano. Enciende la radio, también escuchará una predicación. Una Biblia la consigue uno en muchas casas. Entonces usted no puede decir, es que yo no sabía. No, lo sabe. ¿Cuánto tiempo el Señor lleva advirtiéndole? Arrepiéntase de su pecado, de su maldad. Y la Biblia dice algo y hay que tomarlo en cuenta. Todo árbol que no da buen fruto
será cortado y echado al fuego. Y dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Usted que hace tiempo no va a la iglesia, que se descarrió, que cambió a Cristo por un novio, que cambió a Cristo por un hombre o por una mujer, por un baile, que cambió a Cristo por las cosas de esta tierra, por sus amistades, porque le decían cosas acerca del cristianismo, por pena, por vergüenza, quizás porque lo veían entrar a una iglesia y dicen, no, yo no volví, yo no vuelvo mejor, por una vanidad del mundo, por su cuerpo, de pronto por tantas cosas que cambió a Cristo. El Señor en esta noche le dice que le perdona si usted se arrepiente, que si usted vuelve como Nabucodonosor, lo levanta de allá de esa condición inmunda en la cual está, en esa condición de pecado, de nerviosismo. Vea que cuando uno tiene a Cristo le preocupan muchas cosas, pero no se desespera, no se angustia. Dice el apóstol Pablo, estamos preocupados pero no desesperados, no diciendo y ahora ¿qué vamos a hacer? No, para eso tenemos a Dios de nuestra parte, de nuestro lado, para que nos bendiga por su piedad y su misericordia, porque su presencia nos llena de paz y gozo y nos bendice. Si usted cambió al Señor como lo hizo el hijo pródigo, dice la palabra del Señor que el hijo pródigo fue, por allá se gastó sus bienes, su plata, su dinero, estaba bien con el padre. Es que mire, si algo usted y yo tenemos que entender, es que el Padre sí nos bendice. O sea, la iglesia cristiana, estar uno en el cristianismo verdaderamente sirviéndole a Dios es una bendición muy grande, pero el ser humano se cansa de estar bien para ir a sufrir. Eso pasó con el hijo pródigo, se fue del lado del padre, se fue y se gastó todo lo que tenía, y cuando se gastó todo y comenzó a faltarle, comenzó a ir a las casas de los amigotes que le habían hecho gastar su dinero, de pronto en cerveza, en licores, en mujeres, en juegos, y nadie quiso ayudarlo, porque cuando el ser humano se aleja de Dios, el hombre mismo no puede ayudarle para nada. El único que nos puede ayudar es Dios. Y estando en esa hambruna se fue por allá a un campo, decirle a un hombre, por favor, deme trabajo. Y él le dijo, pues aquí hay que cuidar cerdos, que era algo inmundo para los judíos. No podían cuidar cerdos nunca, un judío no podía cuidar cerdos, ovejas sí, pero le tocó ir a cuidar cerdos. Y cuando el hambre ya lo estaba secando, metió su mano en la lavaza, que nosotros llamamos aquí en Colombia, esa aguamasa también le dicen en algunos lugares, ¿cómo más? No sé, las sobras. Metió su mano y cuando mete la mano saca una algarroba, que era un fruto de un árbol llamado algarrobo, algo que solamente se le daba a los cerdos, no sé, como comer mogolla, algo para los cerdos. Y tomó esa algarroba y cuando se la fue a meter en la boca para masticarla, escuchó que le dijeron, hey, no señor, eso le pertenece a los cerdos. No hay nada más que humilla al ser humano que le falte el alimento, que no le vendan. En estos días, qué triste que muchos, por la condición en la cual está pasando el ser humano, se aprovechan y venden los productos más caros, los acaparan, dicen no hay, para que cuando haya más escasez venderlos a un precio altísimo. La Biblia dice en Proverbios que el que acapara el grano, el que guarda y no le da a su prójimo, no le comparte, el pueblo lo maldecirá, maldición vendrá para él. Y es triste que uno vaya a comprar y le diga no, le vendemos una librita, no le vendemos sino tanto, o que no haya, o un precio elevado. Y muy triste para este joven llamado el joven pródigo o el hijo pródigo. La palabra pródigo significa malgastador. Eso es lo que significa la palabra pródigo. Muy triste para él que fuera a comer lavaza, sobras, algo fuerte ya dañado, porque así comen los cerdos, y que no se lo permitieran. A él le dolió en su corazón y recordó todo el pecado, todo lo malo que había hecho, pero también hizo algo bueno. Dijo, volveré a mi padre, voy a regresar, yo no me aguanto en esta posilga más, no me aguanto con estos inmundos animales que ni siquiera puedo tragar lo que tragan estos animales, perdóneme la expresión, pero así es. Y cuando estaba en esa, reconoce, dice, yo pequé, voy a volver a mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no me merezco ser llamado ni tu hijo. Y se devuelve este muchacho, volvió en sí, entró en razón y se devolvió y fue donde el padre. Y sabe que el padre tan lindo y tan amoroso estaba esperándolo, y cuando lo vio lejos corrió
y lo abrazó. No le interesó que oliera a marrano, a cerdo, que lo oliera a cochera, a inmundicia, porquería, sino que corrió, lo abrazó, lo besó, lo cambió, le hizo que le colocaran un vestido nuevo, una argolla nueva, le hizo matar el becerro gordo, que ese becerro gordo era un animalito que se guardaba en cada casa para una ocasión muy especial. Y esta era una ocasión muy especial. Ese becerro gordo de sacrificio representa a Cristo, que murió por usted y por mí, por nuestros pecados. Volvió él a su padre y su padre lo perdonó por su piedad y por su misericordia. Ya para terminar, quiero decirle, amado hermano y amigo, no seamos como Nabucodonosor, que lleguemos a las últimas para reconocer la grandeza de Dios. Que quizás usted sea contagiado con ese virus porque nadie se puede salvar, solo Dios nos puede salvar. Usted dice, me voy para la selva, me voy para tal parte, allá lo puede alcanzar su pecado, su maldad. Dice la escritura que un día un hombre se vistió, era rey, y se vistió de cualquier plebeyo, de cualquier soldado, y se fue a la guerra. Y alguien en la guerra, porque al rey era el primero que querían matar, pero alguien en la guerra cogió un arco y lo tiró a la aventura, a ver a dónde cae. Y ese arco fue dirigido por la mano de Dios, y llegó y se metió en medio de la juntura de la coraza de aquel rey. O sea, si le hubiera llegado de frente, la coraza hubiera protegido a aquel rey. Pero era muy raro, muy complicado, que alguien tuviera la puntería para que entrara por la mitad, entre costura y costura, o podríamos decir unión y unión de esa coraza. Y allí dice la escritura, entró la flecha y le mató. ¿A dónde no vaya el buey que no tenga que arar? Es otro dicho bíblico. Y la Biblia dice, es como aquel que va huyendo de una osa, porque quizás ha tomado sus crías y se refugia en su casa, pone la mano en la pared para prender la luz y allá hay una serpiente que le muerde. ¿A dónde iremos? Dice la Biblia. ¿A dónde escaparemos de la presencia del Señor? Si vamos al mar, allá está la presencia de Dios. Si vamos a las nubes, allá está el Señor. Si vamos a otro planeta lejano, allá está Dios. En todas partes está Dios. No puede usted huir, ni yo, del juicio de Dios, ni tampoco de su misericordia. Por eso yo quiero decirle que usted debe reconciliarse con el Señor, pedirle perdón a Dios por todos sus pecados, sus faltas, sus rebeliones. Quizá usted dejó de ir a la iglesia y ahora quiere ir cuando ya está cerrada. Pero Dios nos ha permitido tener este medio de transmisión y es una bendición muy grande. Yo no me siento solo, ya hemos venido haciéndolo durante mucho tiempo, transmitiendo. Gracias a Dios nos había preparado para este momento. Pero por la fe yo veo muchas personas al otro lado que nos están viendo y nos van a ver y que tienen esa necesidad del Señor. Por fe le estoy predicando y le quiero decir, acepte a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, o quizás reconcíliese con el Señor. Hágalo, amado hermano, en este momento. Hay que aprovechar que estamos en una situación difícil para llegar al Señor y pedirle misericordia, y Él lo hará. Gloria a Dios. Y Él nos protegerá, porque escrito está, plaga no tocará tu morada, en el Salmo 91. Pero ¿para quién? Para cualquier persona. Para todo aquel que se arrepienta y viva para Dios, para todo aquel que tenga al Señor como su habitación, para todo aquel que esté bajo la sombra de sus alas, dice la palabra de Dios. Y un consejo sí, si usted va a aceptar a Cristo, si usted se va a reconciliar con el Señor, si usted le va a pedir perdón a Dios, no lo haga solamente por este susto, por este miedo que le da de morir o de que su familia sea contagiada, contaminada. No lo haga. Recuerde que más allá de una enfermedad, de una dolencia, está el que su alma se pierda o se salve por toda una eternidad. Esto no es nada en comparación con todo lo que hay después de la muerte. Un infierno eternal, un infierno de fuego. Este mensaje muchos lo han olvidado, que hay un infierno, pero eso no se puede olvidar. Es muy, muy real. Y el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. El Señor Jesucristo dijo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar. Usted que está allá viéndome, cierre sus ojitos
Y repita conmigo esta oración, dígale: Señor, en esta hora yo te ruego que me perdones todos mis pecados. Señor, yo no quiero ser como Nabucodonosor, que tuvo que sufrir durante 7 años ese síndrome en su mente, oligantropía, dice la ciencia, oligantropía clínica, creerse un animal, hasta que reconoció que el único grande y poderoso es el Señor. Muchas personas han muerto en sus delitos y sus pecados sin reconocer que el único que puede es el Señor. Por eso repita conmigo, diga: Señor, perdona mis pecados. Señor, ayúdame, límpiame. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, perdóname porque me he olvidado de ti. Te he dejado. Señor, te cambié por las cosas de este mundo. Ahora me doy cuenta que eso no valió la pena. Ahora me doy cuenta, Señor, que el mundo paga mal, que el ser humano es desagradecido. Señor, que cuando uno le entrega a la persona su vida y te olvida a ti, paga muy mal. Perdóname, Señor. Repita conmigo: Señor, perdóname. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Yo me reconcilio contigo en esta noche. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que tomes esta oración, amado Rey, que seas el dueño de mi vida. Yo te doy la autorización para que hagas conforme tú quieras. Recibe mi vida en el día de hoy, Rey de gloria. Repita, dígale: Señor, desde hoy en adelante declaro como Nabucodonosor que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, el único que me puede ayudar. Guárdame de este virus, protégeme de todo lo malo. ¿Y qué tal, amado oyente, amado hermano y amigo, si le decimos: Señor, si tú me ayudas a pasar esta situación y ayudas a este mundo que está en esta situación terrible, de mucha dificultad, yo te prometo que asistiré a la casa tuya? Dígale: Señor, dame la oportunidad de volver a tu casa, de volver a los cultos, de estar presente allí adorándote y glorificándote en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Mira a estas personas, Señor, que han aceptado a Cristo. Mira a estas personas que están allí al otro lado de esta transmisión, están pendientes de tu palabra. Toca su mente, su corazón, sus pensamientos. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, ponga su mano, si puede hacerlo, allí en el lugar afectado, y voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad, la echo fuera de las vidas en el nombre de Cristo, porque escrito está, Señor, que tú nos das autoridad para reprender la enfermedad y salir en el nombre de Jesús. Por la fe coloco mis manos sobre cada una de las personas que te han recibido, pero también, Señor, sobre aquellas personas que están enfermas, para declararlas sanas ahora mismo, sanas en el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, que tu gloria permanezca en sus vidas. Muchas gracias, Dios mío. Amén. Qué bendición. Mañana les invitamos al culto. Vamos a transmitirlo a las 10 de la mañana. Empezamos a cantar, a adorar a Dios, a glorificarle, a bendecirle. Vamos a estar allí glorificando el nombre del Señor. Ustedes de su casa. No vamos a hacer culto con los hermanos presentes, pero sí en espíritu. Una vez Pablo dijo: yo estoy con ustedes en espíritu, o sea, en un mismo espíritu, en otras palabras. Por favor, sintonícenos y esté pendiente de nuestra transmisión. Por YouTube también estamos, no transmitimos en vivo por el momento por YouTube, pero ahorita subiremos la predicación a YouTube. Nos encontrará como MMM Paraíso. No vaya a escribir Movimiento Misionero Mundial Paraíso, sino las 3 M's, MMM Paraíso. Así nos va a encontrar. Entra allí en nuestra página y nos escuchará. En Facebook, Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Barrio El Paraíso, ¿no? Así estamos allí. Vamos a orar para que el Señor nos guarde, como siempre lo hacemos. No podemos decir para salir de este lugar, pero sí para finalizar el culto, para la honra y la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Oremos. Amado Señor, ahora, Dios mío, que damos por finalizado esta transmisión, te ruego que bendigas a cada hermano que
ha estado ahí pendiente, a la iglesia del Señor de aquí del barrio El Paraíso, pero a todos también los que están en otros barrios, en otros pueblos, en otras ciudades, bendíceles, ayúdales y que no se les olvide esta palabra gloriosa que hemos predicado. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, que el Señor les guarde de una manera especial y poderosa.